Fueron años de horror, años en los que Sendero Luminoso sembró el terror en el país, causando la muerte y sufrimiento de miles de peruanos. Crímenes cometidos bajo el pensamiento Gonzalo, con el objetivo de tomar el poder por medio de la fuerza. ...17 de mayo de 1980... Sendero Luminoso comenzó la guerra contra el Estado peruano, quemando ánforas y padrones en el pueblo de Chuschi, en Ayacucho. Desde ese momento, las muertes no pararon. A vísperas de las elecciones presidenciales de 1980, cuando el país se preparaba para retornar a la democracia, luego de 12 años de régimen militar, la madrugada del 17 de mayo, Sendero Luminoso inició la lucha armada contra el Estado peruano. Quemó las ánforas y las cédulas de sufragio en el pueblo ayacuchano de Chuschi. Empezaba así un periodo de violencia que acabó con la vida de miles de peruanos. El 3 de abril de 1983, una columna senderista ingresó al pueblo de Santiago de Lucanamarca, en Ayacucho, y mató a 69 personas. De este número, 18 eran niños y 11 mujeres, algunas de ellas embarazadas. Sendero Luminoso los consideraba rebeldes. Habían matado con hacha, con cuchillo, después habían echado agua caliente. Esta fue la primera masacre de Sendero Luminoso a una comunidad campesina. Cuando le preguntaron a Ismael qué había pasado en eso, ¿no? Dijo que había sido un error táctico. Pero la muerte de 63 y tantas personas no se define por error táctico, ¿no? Eso es mentira. Eso los mandó matar él. Los senderistas iniciaron el ataque en las zonas de Yanacolpa, Atajara, Yacua, Huila Cruz, culminando en el pueblo de Lucanamarca, provincia de Huancazancos, en Ayacucho. Querían dar un escarmiento al pueblo por la muerte de un senderista, Olegario Puritomay. No hubo contemplaciones para nadie. Embarazadas, ancianos y hasta enfermos fueron atacados. El pánico se desató entre los sobrevivientes, que pudieron escapar subiendo el Cerro Calvario. Desesperados por los gritos de sus familiares, intentaron repeler el ataque con ondas, pero fueron asesinados con disparos de fusil y metralleta. Sendero Luminoso continuó con los ataques y poco a poco fue llegando a la capital. Muestra de ello es la masacre que perpetró en el pueblo de Andajes, en la Sierra Norte de Lima. 7 hombres fueron asesinados por esta organización terrorista aquella noche del 14 de abril de 1988. 6 de ellos, autoridades de Andajes, alcalde, regidor, teniente gobernador, juez de paz, entre otros. En el mes de junio de 1985, mientras el presidente de la República, Fernando Belaúnde, recibía al mandatario de Argentina, Raúl Alfonsín, en Palacio de Gobierno, en Lima se produjo un apagón y se desató una balacera. Con la explosión de 2 coches bombas, Sendero Luminoso anunciaba su ingreso destructor a la capital. En enero de 1991, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hicieron explotar una camioneta. 2 personas fallecieron. Acaba de
estacionarme y estaba bajando y los chiquitos, que creo que ha fallecido uno, ¿no? Él me estaba poniendo el ticket porque le encargué que me cuide la camioneta. El 15 de febrero de 1992, Sendero Luminoso asesinó cruelmente a María Elena Moyano, una lideresa del distrito de Villa El Salvador. A sus 33 años, acabaron con su vida en presencia de sus hijos de 10 y 11 años. No conformes con asesinarla, dinamitaron su cuerpo. Que no vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. Que nosotras apostamos a la vida y aquellos que quieran presentar sus propuestas, compañeras, de carácter político, que la presenten, que discutan, que debatan, compañeras, pero que no amenacen dirigentes. Este crimen ocurrió luego que María Elena Moyano fuera nominada como Personalidad del Año por su valiente crítica a los actos cometidos por Sendero Luminoso. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de sepultura y por mi vientre lucharé. Lima se estremeció la noche del 5 de junio de 1992 al estallar un camión con 600 kilos de dinamita y anfo en el Canal 2. Entre los escombros, los sobrevivientes, Ricardo Müller y Justo Linares, responsables del noticiero 90 segundos. Estuve al lado de Alejandro Pérez, que es mi colaborador más cercano, quien se murió a un costado por esas cosas del destino y a mí no me pasó nada. Destruyeron toda la estación televisiva, dejando 3 muertos. Probablemente, el atentado en la calle Tarata, en Miraflores, ocurrido la noche del 16 de julio de 1992, fue el golpe más fuerte que soportó la capital, pues se trataba de uno de los distritos emblemáticos de ese entonces y considerado por Sendero Luminoso el de la clase más acomodada. Era el atentado al movimiento comercial y financiero limeño. Tras un apagón, un coche bomba explotó, dejando 25 personas muertas y más de 150 heridos. Finalmente, el hombre que tuvo aterrorizado a todo un país, Abimael Guzmán, el máximo líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, junto a sus cabecillas, fue capturado el 12 de septiembre de 1992. Esta acción fue considerada como la captura del siglo. Su éxito fue producto del trabajo de inteligencia de los integrantes del GEIN, que realizaron seguimientos y estudios a los terroristas. La Operación Victoria, como denominaron a la captura, sirvió para desarticular a este demencial grupo terrorista que ocasionó dolor, muerte y sufrimiento a miles de peruanos. Era solo una masa de sufrimiento, ¿no? En que te dices, oye, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo el ser humano se puede convertir en otra cosa, ¿no? ¿Cómo puede hacer cosas horribles a otro ser humano? Otro grupo terrorista fue el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, liderado por Víctor Polay Campos. Luego de su recaptura y encarcelamiento en 1992, tomó el mando de la organización Néstor Serpa Cartolini. El MRTA no tenía una estrategia de aniquilamiento como la tuvo Sendero Luminoso. Sendero Luminoso iba y asesinaba a las autoridades locales e imponía sus propias autoridades. El MRTA no, pero el MRTA secuestraba, y el MRTA secuestraba gente para sacar dinero. Y he tomado testimonio a uno de los secuestrados por el MRTA, que lo tuvieron 8 meses en un closet, 8 meses. Entonces,
para sacar plata. Y mataron también militares, también mataron a empresarios. Las dos pretenden resolver los problemas sociales mediante la violencia, ¿no? El 17 de diciembre de 1996, 14 miembros, al mando de Néstor Serpa Cartolini, ingresaron a la residencia del embajador japonés en Lima. Tomaron a 800 personas pertenecientes a la vida política y económica del país como rehenes, entre congresistas, ministros y embajadores, quienes habían asistido a un evento por el aniversario del nacimiento del emperador Akihito. Este grupo terrorista pudo ingresar mediante un forado con explosivos en la pared de una casa vecina. La finalidad de esta incursión era chantajear al gobierno para que libere a más de 400 de sus miembros condenados por delitos de terrorismo. Tras 4 meses de arduo trabajo, los integrantes de la Operación Chavín de Huántar ingresaron para rescatar a los 72 rehenes que seguían en el predio, pues el MRTA fue liberando de a pocos a mujeres y menores. El rescate, aplaudido por varias naciones, ocurrió el 22 de abril de 1997, gracias a la perforación de túneles debajo de las dependencias diplomáticas. Finalmente, un total de 14 terroristas murieron abatidos y también perdieron la vida los comandos Juan Valer y Raúl Jiménez, así como Carlos Justi, quien se desempeñaba como vocal de la Corte Suprema. Luego de largos años de terror y muerte en el Perú, en el 2001 se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para que elabore un informe sobre la violencia terrorista desatada durante el periodo 1980-2000. Todos los detalles tras la pausa. El origen de la Comisión de la Verdad está yo lo ubico en el reclamo de las mujeres de ANFACEP, de los familiares de los desaparecidos de Ayacucho, que se forman por el año 1984, por ahí. Y desde ese año empiezan a reclamar la ubicación de sus familiares que se los habían llevado detenidos. Y eso ha sido, ¿no? Yo creo que es el origen histórico de la Comisión de la Verdad. Fue un trabajo muy difícil que nos cambió la vida, nos cambió la visión del Perú y que nos hizo apreciar nuestro trabajo como un trabajo muy importante que debía ser conocido por todos los peruanos. Cuando estábamos ya en el gobierno de transición, no era parte de la agenda del retorno a la democracia una Comisión de la Verdad, o sea, ya no se hablaba del conflicto, de la violencia política, del conflicto armado interno, ¿no? Entonces, quienes siguieron exigiendo esa verdad fueron las familiares de los desaparecidos, que ya habían no solo en Ayacucho, sino también aquí en Lima y también en otros lugares. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue la encargada de realizar la investigación y elaborar un informe sobre la violencia que se vivió en el Perú durante el periodo 1980-2000. 2 décadas de terror por el accionar de Sendero Luminoso y el MRTA. Este grupo de trabajo fue creado en junio del 2001 por el presidente encargado de ese entonces, Valentín Paniagua.
se convocó a diversos profesionales de la sociedad civil. La socióloga Sofía Maher fue una de las personas que formó parte de este equipo. Hubo toda una movilización y una exigencia al presidente Valentín Paniagua para que la cree, pero es interesante porque en ese momento el presidente Valentín Paniagua dijo que no estaba dentro de su mandato, porque el mandato del gobierno de transición era solo limpiar de corrupción y preparar las elecciones, las nuevas elecciones. Y entonces hubo que convencerlo, y para convencerlo le firmaron una carta pidiéndole que creara una comisión de la verdad, 4 candidatos a la presidencia, que de todas maneras uno de esos 4 iba a ser el próximo presidente del país, y entonces firmaron una carta dirigiéndose al presidente de Valentín Paniagua, Alan García, Lourdes Flores Nano, Toledo y Olivera. Ellos 4 firmaron solicitando a Valentín Paniagua que cree la Comisión de la Verdad. Entonces ya tenía como un respaldo político para poder ampliar su mandato a crear una comisión, ¿no? Y así se logró. Interesante, ¿no? Una vez culminada la gestión de Valentín Paniagua, en julio del 2001, Alejandro Toledo asume la presidencia del Perú y continúa con el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En Lima y en las zonas urbanas se vivió de una manera totalmente diferente el conflicto, o sea, acá se vivió el terrorismo, que era como los coches bombas y los apagones, o sea, los toques de queda, o sea, todo era solo se recibía una bomba en el medio de la calle y nunca veías quiénes te las habían puesto, ¿no? O sea, Sendero funcionaba así. Pero en el campo, en el área rural, era diferente. Ahí sí era como una guerra, porque ahí sí tú tenías a los senderistas armados que los veías, la población, ¿no? Y también veías a los militares que venían persiguiéndolos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estuvo conformada por 12 miembros y fue presidida por Salomón Lerner Febres. Se establecieron diferentes grupos de trabajo para agilizar la investigación. Además, contaron con el apoyo de 1.500 voluntarios, en su mayoría estudiantes universitarios, cuya función principal era llamar a la gente afectada para que cuente su testimonio. Para muchos de los comisionados, yo le diría que para todos, se nos descubrió un Perú que nosotros creíamos conocer, pero que no conocíamos en el fondo. Eran una serie de poblaciones dejadas por la mano del Estado y por la mano de las entidades más responsables de la política y de la economía en el país, que vivían el día a día en medio de grandes sufrimientos, trabajando para vivir y viviendo para trabajar. Sofía Maher, excomisionada de la CBR, nos cuenta también que se buscó conocer cómo vivieron las víctimas estos años de terror. No es una recopilación histórica como un libro de historia de lo que sucedió durante el conflicto, durante esa violencia política, sino es fundamentalmente lo que describe la Comisión de la Verdad es cómo vivieron las víctimas las violaciones o la violencia. Y entonces ahí es donde se crea un conflicto de memorias, porque siempre en el Perú se había hablado solo de Sendero Luminoso, bueno, y el MRTA también, ¿no? Pero no se había hablado de los militares. Entonces la Comisión de la Verdad trae a la escena pública en su informe que también los militares violaron a los derechos humanos. Fue 6 meses de preparación, 1 año de trabajo de campo y otros 6 meses para producir el informe. Y que se haya podido tomar más de 20.000 testimonios, o sea, contando los de historia en profundidad, las historias regionales, en las cárceles también tomamos testimonios,
Más de 20.000 testimonios en un año, era un montón. Se instalaron 14 oficinas a nivel nacional para atender a las víctimas y realizar las audiencias públicas. Al final de cada audiencia solo uno tenía como... Ya no diferenciabas las historias, o sea, era solo una masa de sufrimiento, ¿no? En que te dices, oye, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo el ser humano se puede convertir en otra cosa, ¿no? ¿Cómo puede hacer cosas horribles a otro ser humano? Y era como una carga muy grande, muy grande. Terminábamos agotados totalmente. Historias de violencia que la dejaron marcada. Y una cosa tremenda, tremenda es la historia de un coche bomba en la avenida Bancay, que es una señora que estaba con su carretilla de vendiendo, no sé si fruta o algo, pero tenía en su carretilla, y estaba en la calle vendiendo como lo hacía todos los días y tenía su bebito de 1 año. Y de repente a un costado, sendero luminoso, explota un coche bomba y la deja totalmente desfigurada, y el bebé que tenía de 1 año lo desapareció. En el año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su informe y concluyó lo siguiente. En función de la situación social, de injusticia y de pobreza y de, digamos, de dejadez en que estaban algunas poblaciones del interior del país, especialmente andinas y amazónicas, surgió un movimiento fanático, una ideología fanática que preconizó la guerra como modo de llegar a conquistar la felicidad social, lo cual es un absoluto contrasentido, porque la guerra mata, porque la guerra hiere y no puede llevarnos a mejorar. El lugar de la memoria abre sus puertas en diciembre de 2015. Va a cumplir 6 años al servicio de la ciudadanía peruana. Y la misión que tiene es mostrar los acontecimientos vinculados a la violencia que se producen desde 1980 hasta el año 2000. Lo que pretende el lugar de la memoria acá es aprender de las cosas que sucedieron en ese tiempo para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y entonces es como, ¿qué pasó con esas personas después? Lo que busca el lugar de la memoria es museográficamente presentar estos acontecimientos, que son en la mayoría de los casos violaciones de los derechos humanos, violaciones de los derechos ciudadanos, que ocurrieron por la situación que el Perú vivió en esas 2 décadas. El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social es un espacio para recordar y conmemorar lo que sucedió en el país entre los años 1980 y 2000. En este ambiente del Ministerio de Cultura se presenta una exposición permanente que narra los hechos de violencia durante esas 2 décadas.
muerte y sufrimiento generado por Sendero Luminoso y el MRTA. Manuel Burga, director del LUM, señala que la población en general debe visitar este espacio, que cuenta con fotografías y testimonios de las víctimas del terrorismo, con la finalidad que esta historia de terror no se repita. Venir acá es comprender lo que ocurrió, por qué desaparecieron y por qué murieron tantas personas en esta confrontación, por qué grupos políticos se volvieron tan letales para imponer sus ideas. Entonces aquí se muestra un análisis lo más objetivo posible. Perú 1980-2000 es el nombre de esta exposición que usted puede conocer durante todo el año. A través de recorridos guiados, aquí se explica cómo inició el terrorismo en el país, cómo estaba organizado Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, y del movimiento revolucionario Tupac Amaru, dirigido por Víctor Polay. ¿Cuál fue la respuesta de la población y cómo se realizaron las capturas? De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se estima que 69.280 personas murieron. No ocurre repentinamente, sino hay un proceso de maduración que los peruanos no tomaron conciencia. Y justamente este lugar es para tomar conciencia de lo que ocurrió, por qué ocurrió y lo que podría ocurrir si uno no es consciente de esa situación. Al ingresar al lugar de la memoria, ubicado en la bajada San Martín, en el distrito de Miraflores, usted encontrará una línea del tiempo que explica los orígenes de la violencia hasta la captura de Abimael Guzmán. Aquí se da cuenta que el inicio de la violencia ocurrió en Chuschi, Ayacucho, el día de las elecciones generales, luego de 12 años de dictadura militar. Sendero Luminoso atentó contra el derecho democrático a elegir, justo cuando por primera vez en la historia republicana participaban los sectores más excluidos del país, como los analfabetos, que en su mayoría eran mujeres. Es el marco cronológico y los orígenes de la violencia. Las otras salas, la sala siguiente de este primer piso, es un pueblo, todos los pueblos, donde presentamos 3 casos de violencia. La comunidad de Xurajay, que es una comunidad de altura de la provincia de Huanta, luego Putis, que es en Ayacucho también, ¿no? Y finalmente el grupo nativo de la Amazonía Central, que son los Ashánica, que sufrieron la violencia de todos los lados. Entonces son 3 casos donde lo que nosotros recogemos es la memoria de estas situaciones, el punto de vista de los afectados, el punto de vista de los que vivieron la situación traumática. Aquí se explica que el pueblo Asháninka, ubicado en Junín y Cerro de Pasco, perdió el 22% de sus habitantes entre 1980 y 2000. Sendero Luminoso controló el acceso a la zona y mantuvo a los pobladores en cautiverio. Las mujeres fueron esclavizadas y los niños forzados a tomar las armas. Se estima que más de 6.000 personas fueron asesinadas y 10.000 obligadas a huir. Debido a ello, muchas comunidades desaparecieron. Seguimos avanzando y encontramos un mural dedicado a lo ocurrido en Uchurajay, en Huanta, Ayacucho, donde murieron 8 periodistas que en enero de 1983 viajaron a la zona para buscar información sobre un hecho producido en la comunidad vecina de Huaychao. Pues se hablaba que los pobladores habían dado muerte a un grupo de 7 senderistas. Los hombres de prensa fueron detenidos y asesinados con piedras y palos. Para investigar lo sucedido, se formó una comisión que estuvo liderada por Mario Vargas Llosa y concluyó que los comuneros confundieron a los periodistas con miembros de Sendero Luminoso. También se detalla que Sendero Luminoso surgió en una universidad pública y la mayoría de sus dirigentes y militantes contaban con educación superior.
los senderistas aprovecharon el abandono del sector educativo para expandirse por todo el país. La siguiente sala se llama Una persona, todas las personas. Y en esa sala tenemos varios testimonios de personas afectadas, ¿no? 18 testimonios. Cuando digo personas afectadas, me refiero, por ejemplo, a la señora Angélica Mendoza de Azcarza, que perdió a su hijo Arquímedes cuando su hijo tenía 21 años y que desde el año 82 ella no paró de buscar justicia. Y eso es algo muy importante, ¿no? El movimiento de madres, el movimiento de mujeres buscando justicia. Y ahí tenemos su testimonio. Ya sobre 1983, tranquilo, voy siempre puño cura, descansa cochcara, y amanecer 13 de julio mami, y ahí que camuara ya va ejército así, ¿no? En aspan mi puño cochcar, hatari cuspan, hatari cachespan, orojoraco. Punco japaris pay ay para mí, y manas jata hawaita apachkan que chignipte. Manaman para la pena le cupagme, nispan pasa cheraco tantos, chay poncho mantam, achiquias manta por irani, manam pero nunca tareranicho. Además hay testimonios de militares, profesores, sacerdotes, hijos de autoridades, entre otros. Era importante pensar que Sendero Luminoso trabajaba con dos armas, las balas y el miedo que genera en el pueblo. Y genera miedo con los boicots, los apagones. Mis padres eran Manuel Agüero y Silvia Solórzano. Ellos ya fallecieron, en realidad fueron ejecutados extrajudicialmente, militaron en Sendero Luminoso. El primero murió en el motín del Frontón, en el 86, cuando yo tenía 12 años, algo así. Y mi madre, Silvia Agüero, o Silvia Solórzano, murió en el 92, ejecutada también en Chorrillos, posiblemente por el ejército. El segundo nivel del lugar de la memoria está dedicado a la respuesta de la población frente a la violencia. Organizaciones populares, movimientos religiosos, ONG y otras agrupaciones defendieron la democracia y promovieron la paz. Todos ellos trabajaban con los sectores más desfavorecidos, luchaban por la justicia social y apoyaban a los afectados. Esta labor contribuyó a la pacificación del país. La respuesta de la sociedad civil, los grupos de autodefensa, los comités de ronderos, que comenzaron a participar en gran parte del Perú central y del Perú del norte. Los ronderos es una tradición que empieza en Cajamarca y que se va a extender como comité de autodefensa en la parte centro y sur del país. En el segundo piso también se muestra cómo llega la violencia a la capital. Se resaltan dos acontecimientos. El asesinato de María Elena Moyano, una dirigente de Villa El Salvador, que mientras participaba en una actividad en el distrito, Sendero Luminoso la asesinó delante de sus hijos y luego dinamitó su cuerpo. Otro hecho de horror fue el atentado en la calle Tarata, en Miraflores. En julio de 1992, un coche bomba explotó y acabó con la vida de 25 personas y dejó más de 150 heridos. También podrá conocer cómo se realizó la captura de Abimael Guzmán por el Grupo Especial de Inteligencia GEIN en septiembre de 1992. Meses antes, en junio, ya se había capturado al líder del MRTA, Víctor Polay Campos. En este ambiente además se encontrará vitrinas con textos especializados que conducen hasta el surgimiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2001, en el gobierno de Valentín Paniagua. Hasta el año 2001 se sentían desamparados y a partir del 2001 con la Comisión de la Verdad y más tarde con el lugar de la memoria comienzan a sentirse acompañados, comienzan a sentir que lo que ellos habían sufrido como pérdidas no era lo correcto, que no se había respetado sus derechos ciudadanos. Y eso es lo que aquí tratamos de hacer, ¿no?
acompañar a todos ellos. Y llegamos al tercer piso. Aquí se encuentran las placas recordatorias con los nombres de las personas que fallecieron en manos de Sendero Luminoso y del MRTA. Ese tercer piso tiene una finalidad muy importante aquí en el lugar de la memoria. Es un lugar de recogimiento, es un lugar de encuentro. Las familias que han sufrido afectaciones y que ven una placa donde el Estado le reconoce esa afectación y en algunos casos pide disculpas, es un lugar donde las familias vienen para reencontrarse de nuevo con lo que es el país y la justicia en el país, ¿no? Visite el lugar de la memoria, conozca y recuerde la violencia que vivió el Perú para que la historia de terror no se repita nunca más. La Comisión de la Verdad y Reconciliación elaboró un informe sobre el periodo de violencia que azotó al Perú en el periodo 1980-2000. Este documento consta de 9 tomos y fue entregado en agosto del 2003 al entonces presidente de la República, Alejandro Toledo. Salomón Lerner Febres, quien presidió este grupo de trabajo, y Sofía Maher, excomisionada de la CBR, nos detallan las recomendaciones del informe y qué se ha avanzado. Y esas recomendaciones pasan por unas reformas institucionales absolutamente imprescindibles. Tenemos nosotros, todos los peruanos, más allá de banderías políticas, que reformar la educación, reformar los sistemas de salud, reformar el sistema económico de modo que se respete la libertad económica, pero se impidan los abusos. Se tiene que reformar el Poder Judicial. Se tiene que reformar la política. También se recomendó reparaciones para las víctimas y familiares de quienes fallecieron en manos del terrorismo o el Estado. Las reparaciones económicas son las que más se han cumplido, que no son para todos, pero es como la más sencilla de cumplir y se ha hecho. Pero tiene sentido si va junto con lo de salud, junto con lo de educación, junto con toda la regularización jurídica o vivienda. ¿Te das cuenta? El paquete es lo que hace el sentido. Solo se ha dado el dinero, que es poquitito, pero ausente de todo el otro, de los otros programas. Entonces, al final, las personas que han recibido esa reparación no se sienten reparadas. En relación a las sanciones a los responsables, señala que no se han establecido correctamente. Con los senderistas que se ha podido coger, sí ha habido la aplicación de la justicia, pero ha habido un discreto silencio sobre aquellos miembros del Estado, de las Fuerzas Armadas y Policiales, que cometieron, entre comillas, excesos, cometieron delitos de lesa humanidad y que no han sido identificados plenamente, no han sido juzgados. El expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación explica además que no ha existido voluntad política de los mandatarios para hacer cumplir lo que dice el informe de la CBR. No les ha interesado. Simplemente pasó, que se olvide. Eso mancha a los políticos, eso mancha a las Fuerzas Armadas, nada.
No podemos seguir así, que no hubo en ninguno, ni siquiera en Toledo, que fue aquel que fue presidente mientras la comisión trabajó. Y la prueba de ello es, yo tengo las cartas. También nos cuenta que una vez concluido su trabajo en la comisión, viajó a Alemania para solicitar apoyo con la finalidad de cumplir con las reparaciones a las víctimas. Después de unos meses, le informaron a través de una carta que le comunicaron al entonces presidente Alejandro Toledo la ayuda que desean brindar, pero no recibieron respuesta. Yo fui con esas cartas donde Toledo y se hizo loco, no hizo nada. Esa es la voluntad de ese presidente. Luego la ministra Merkel visitó Perú y visitó la muestra Yuyanapac, que está en el 6º piso del Ministerio de Cultura, y quedó conmovida. Y al salir de allí, dijo que Alemania quería dar 2 millones de euros para construir un lugar de la memoria. ¿Cuál fue la reacción del señor Alan García, que era presidente en ese entonces? Que no iban a recibir ese dinero. Sin embargo, ante el reclamo de la sociedad, García Pérez tomó otra decisión. Que una serie de personas indignadas dentro de la sociedad suscribimos un documento público en que encabezaba las firmas Vargas Llosa. Y eso lo hizo retroceder a García, y García entonces creó la comisión que tenía que ver el nacimiento del LUM, donde estaba de presidente Vargas Llosa y yo de vicepresidente. En tanto, Sofía Maher señala que una de las recomendaciones del informe final de la CBR era la búsqueda de las personas desaparecidas, pedido que fue atendido muchos años después de presentado el documento. Recién en el 2015 se aprueba la recomendación, se da la ley de crear una comisión, que es una dirección ahora del Ministerio de Justicia, de búsqueda de las personas desaparecidas. Tuvieron que pasar todos esos años para que se cumpla con lo que era para mí la razón de tener una comisión de la verdad. Además, esperan que la nueva gestión que asumirá la presidencia del Perú salde la deuda social con las víctimas del periodo de violencia. Lo que tiene que hacer es empezar leyendo, si no el informe, por lo menos el resumen, viendo qué es lo que ha sucedido y tratando de llegar a aquellos sitios en donde hubo dolor y pena, y a donde no se les ha consolado en absoluto, y comenzar a efectuar reparaciones. Eso para empezar. Y en segundo lugar, debe trabajar fundamentalmente, la primera tarea, claro, es la de la salud con la pandemia, pero esencialmente la primera tarea es la de educación. Y la educación sobre nuestra propia historia. Nosotros vamos a conmemorar 200 años con fiestas, con gran alegría, celebrando a nuestros héroes. Está bien, los hemos tenido, pero son 200 años que constituyen una historia bien triste, una historia en donde hay muchas cosas bien tapadas por allí y que debemos conocerlas para ser mejores, para no repetir errores. Han pasado muchos años de este terrible episodio y siempre nos preguntamos, tras estos acontecimientos de muerte y sufrimiento ocasionados por el terrorismo, en la actualidad, ¿en qué escenario nos encontramos? No existe al momento amenaza alguna como la que hemos tenido anteriormente, pero es posible que esta pueda surgir o brotar en la medida que el Estado se confíe en un modelo económico que principalmente atiende a determinados sectores, pero no tiene a determinados mayoritarios sectores. Creo que es importante entender los elementos económicos, sí, pero los elementos de los derechos sociales son importantísimos. Y si no entendemos eso, podemos finalmente encontrar situaciones de las que no podamos nosotros siquiera explicarnos qué sucede. El Perú no es Lima,
El Perú no son las ciudades, el Perú no es la costa, el Perú es mucho más grande. Y en esa grandeza, obviamente, hay pobreza y contradicciones. Creo que a eso es lo que tenemos que atender urgentemente. El sociólogo Jerjes Loaiza además indica que para que el terrorismo no resurja en el Perú, se debe atender los reclamos sociales. Yo creo que es importante atender la voz de los movimientos sociales, la voz de los grupos de presión, el descontento nacional. No se puede actuar con violencia contra ellos. Como lo hemos visto, se actúa con violencia, con bombas lacrimógenas, con perdigones. No se puede hacer eso, porque lo único que vamos a conseguir es separar cada vez más a la población. Todos debemos conocer, analizar y reflexionar sobre la violencia que azotó al Perú, causando dolor, muerte y sufrimiento a miles de peruanos, para que la historia nunca más se repita.